porque hay muchas ventajas, por pero supuesto. definitivamente la seguridad en la inversión versus otro tipo de inversiones como conocemos las criptos que están tan de moda, los derivados financieros, los fondos de inversión y los mercados de divisas, que realmente, digamos, en alguno de estos casos le muestran al cliente una gran rentabilidad, pero también es un gran riesgo, puesto que al final si pasa en el fondo de esas corporaciones o tipo de otras inversiones un riesgo de colapsar, pues no hay ninguna seguridad para el cliente de un título o de algo que le salvaguarde su inversión. Entonces, pues empezando por ahí, ya sabemos que los bienes raíces a muchos nos gustan por la seguridad que nos representan. Entonces, es una oportunidad de inversión a largo plazo y de gran potencial de apreciación. Yo siempre le digo a las personas que están invirtiendo en terrenos, hay que mirarlos no como el terreno, sino como un sueño, en el caso de que lo quieras para invertir. Y a los que quieren invertir para obtener rentabilidad de un terreno, hay que tener un factor importante y es la paciencia. Entonces, estos dos factores los tienen que tener los que quieren invertir en terrenos, porque tenemos que tener el tiempo, que es el que va a mediar y que le va a dar la valorización a ese terreno, ¿no? Menos gastos y responsabilidades asociadas por el tema de administración, mantenimientos, los taxes obviamente son más bajos, las reparaciones que implica tener una propiedad y si se hace una buena investigación previa a la compra, pues obviamente podemos mitigar riesgos asociados a causas de desastres naturales que aquí en Florida pues somos tocados por eso, ¿no? Así que digamos que las ventajas estas, yo creo que son las principales al invertir en terreno, además que también podemos hacerlo en menos cantidades de dinero que lo que demanda una propiedad, por ejemplo, una casa, que ya en Florida las que encontramos son prácticamente desde $300,000 en adelante, así que también nos abre el abanico de poder tener esa posibilidad de hacer una inversión menor en algunos casos y que puedan tener también ese tipo de ventaja como cualquier bien inmobiliario. Entonces, vamos a pasar a los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de comprar y ahí Jurisney nos va a apoyar. Bueno, primero dejarles saber que un terreno barato no es siempre la mejor opción. Como bien tú habías dicho, Mónica, antes, el terreno es un recurso tangible, un recurso finito. Y es precisamente el valor del terreno lo que le va a dar la apreciación futura a esta inversión. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la zonificación de este. Por ejemplo, ¿qué tenemos cerca? Si estamos cerca de carreteras, cerca de hospitales, escuelas, o qué proyección futura tiene. Pero más que esto, nosotros tenemos que saber que la zonificación, para saber la zonificación del terreno, nosotros tenemos el ID number, que lo podemos encontrar en el condado de la ciudad donde está ubicado. Y ahí nos dice la clasificación del tipo de propiedades que nosotros, o sea, del tipo de lote que es. Si es un lote comercial, si es un lote residencial, si es un lote para lo que se conoce como, bueno, la parte de agricultura o como también se dice, granjas acá. Entonces, específicamente, si hablamos del área residencial, que es a lo que nos estamos refiriendo hoy, eh, ahí nos dice si el terreno puede ser para la construcción de una casa unifamiliar o un multifamily. Y ya una vez conociendo esto, pues ya podemos continuar con lo que es el proceso, en dependencia de lo que es la clasificación de este lote. Y también tener siempre en cuenta lo que es el desarrollo que, como había dicho antes, de la zona. Las restricciones, ¿Listo? pues, bueno, Perdón. ajá. Debemos saber los tipos de restricciones que existen, porque si está ubicado en una zona de preservación ambiental, ahí no se puede construir. Una zona como esta puede ser lo que se conoce como los red lights, zonas donde habitan también especies en extinción, y estas zonas están dedicadas a la conservación y preservación de estas especies. Muy importante a la hora de comprar un terreno es el acceso a los servicios públicos, agua, electricidad y alcantarillado. Por ejemplo, si es un terreno que no está conectado a lo que es el agua de la ciudad, se necesita construir un pozo y no es solo la construcción del pozo, sino lo que es el sistema de purificación y mejoramiento de este agua para el consumo humano. También el septitanque es una de las cosas más costosas que tenemos al inicio, entonces si buscamos un terreno que tenga ya estos servicios conectados, pues eso va a ser un ahorro significativo. Por eso decimos que no siempre la compra de un terreno barato es lo que efectivamente va a ser lo mejor para nosotros.
Los setbacks que estábamos, alguien nos preguntaba, pero ¿y eso qué? Bueno, mira, es lo que define el área que se puede construir dentro del lote. Por ejemplo, vemos un lote con todas sus dimensiones y vemos que las casas pues tienen un área determinada para construcción y que debemos respetar porque esto nos está evitando futuras demandas o futuras multas. También nos dice la cantidad de metros cuadrados que se pueden edificar y si es en una planta o en dos plantas. Y por último, vamos a tener el tipo de construcción que se puede hacer en estos terrenos. Ustedes saben que si nos referimos al departamento de building del condado donde están ubicados estos terrenos, ahí ellos nos van a dar toda la información. Si la casa que va a estar ubicada puede ser una casa de concreto o también puede ser un mobile home. Recuerden que a veces hoy se nos está viendo mucho con nuestros clientes locales que nos dicen, bueno, y si yo compro un terreno, puedo poner un mobile home. No todos los terrenos tienen estos permisos, entonces debemos informarnos. Y también, bueno, pues está este otro tipo de casas que le dicen, hay unos contenedores que se están usando hoy en día, que quedan muy bonitos, pero tienen que tener la permisología adecuada, casas con estos estilos ecológicas que estamos viendo también cerca de estas zonas nuestras. Y esos son los factores más importantes, Moni, a la hora de comprar un terreno. Yo quisiera resaltar algo muy importante y es el papel de las compañías de títulos, al igual que en la compra de una propiedad, la compañía de título va a ser fundamental porque hace un estudio de terreno donde incluyen las medidas, pero no solo eso, va a incluir quiénes han sido los antiguos propietarios, si han dejado herederos, si tienen deudas, eh, si tiene algún tipo de gravamen, si existen además reclamos sobre esta propiedad. En fin, la compañía de título es la que nos va a garantizar el título limpio. Y esto es muy, muy importante también. Y Exacto, igual entonces, que sí, dando paso como al proceso de compra, que es donde efectivamente cuáles son ahí el paso a mismo te lo paso. iba a dejar. Háblanos un poquito, Moni, de lo que es este proceso de compra del terreno, que esta parte es muy, muy importante. Perfecto, entonces ya cuando llegamos a un proceso de compra, que estamos interesados, nosotros hacemos un estudio desde el cliente hacia el terreno que vamos a buscar. Primero vamos a determinar el objetivo y el presupuesto, porque nosotros somos agentes de bienes raíces aquí en Florida y tenemos acceso a todos los terrenos que están listados para la venta. Pero imagínense Exacto. nosotros listar todos los terrenos y es mejor hacer la búsqueda desde el cliente hasta la propiedad pues, puesto que hay diferentes necesidades. Entonces, hay gente que lo quiere para vivir, porque va a construir ahí su casa, para invertir o desarrollar. También he tenido casos donde hay desarrolladores que me dicen, necesito un terreno de tal dimensiones para desarrollar un proyecto multifamiliar, por ejemplo, o un desarrollo de casas. Exacto. Entonces, dependiendo de cada objetivo de cada uno de ustedes, es que se empieza a buscar el terreno, ¿no? Y eso es importantísimo, conocer sus necesidades. Para nosotros ese es el principal objetivo de este webinar para que ustedes cada uno, digamos que vayan estudiando su presupuesto y sus objetivos. El siguiente es el proceso de financiamiento, pero voy a aclarar en este webinar qué pasa, que mucha gente piensa que no hay financiamiento para el tema de terrenos. Sí lo hay, muy escaso, Muy por escaso. lo general las compañías de financiamiento no les gusta financiar terrenos. Entonces, ¿qué pasa? Para el cliente local sí lo hay, pero hay unas tasas también muy altas. Luego no hace rentable también invertir en un terreno con un financiamiento. Y para el cliente internacional sí que efectivamente necesitamos que la compra del terreno sea cash. Así que sí existen procesos de financiamiento y puede ser que uno que otro financie de pronto el cliente internacional, pero son muy escasos, pero al final, cuando hacemos la tabla de retornos, pues si te vas a meter en una propiedad que no te va a generar una renta, porque va a estar prácticamente la tierra ahí, pues no tiende a ser rentable. Entonces, por eso nosotros decimos este tipo de compra, la recomendamos que sea pues en cash, con el capital que se cuente Con el para ese capital, terreno, claro que para sí. que efectivamente den los resultados de rentabilidad que queremos al final, ¿no? La búsqueda del terreno, digamos que es importante porque nosotros vamos a los condados y averiguamos efectivamente la disponibilidad, que sea un terreno sano, por decirlo así, y todas los detalles que Yurisney amplió en la diapositiva anterior y
efectivamente, cuando escogemos este terreno, pues realizamos las visitas, las inspecciones y hacemos un due diligence. Este due diligence incluye, digamos que, zonificaciones, regulaciones, restricciones, los servicios públicos que hablamos, los riesgos naturales, porque aquí digamos que en los registros públicos aparece qué tan riesgoso es una zona de otra de inundaciones, de cercanías a laderas y demás, o sitios de inundación. Entonces, dependiendo de eso también, pues vamos a determinar si nos conviene o no, ¿no? Por lo general también se recomienda en este due diligence que se hagan estudios geotécnicos para saber qué tipo de suelo es, porque puede ser que por encima todo esté perfecto, tenga la disposición de servicios públicos y demás, pero que al final el terreno pues sea un terreno arcilloso, un terreno que sea difícil de construir, y al final que cuando tengas que hacer tu construcción pues te resulte muy costoso hacer cualquier edificación allí. Entonces, esto es importante porque a la hora de realizar una oferta, nosotros establecemos los precios, el precio, digamos que podemos también ofertar por debajo del precio, podemos, digamos que negociarlo de alguna manera, los plazos. Ahí también podemos entrar a negociar si tú tienes una parte ahora, si la vamos a esperar en algún determinado tiempo entregar otra parte, y las contingencias. Estas contingencias efectivamente son este due diligence o los estudios que tú quieras hacer para que efectivamente determines el cierre de la propiedad. Entonces, cuando entramos en esta negociación y que efectivamente el vendedor esté de acuerdo, por supuesto, hay un periodo de aceptación de oferta, ¿no? Entonces, ¿me admitirá alguien? En este periodo de aceptación de oferta, necesitamos darle el primer depósito, que es como las arras o para pisar el negocio, como decimos en Latinoamérica, del negocio, y establecemos un contrato de compra-venta que se utiliza, pues, digamos, con la oficina de título que va a manejar los dineros. Efectivamente, es aquí donde ya empieza a figurar esa oficina de título que lo utilizamos para la mayoría, yo digo para casi el 99.99 de las transacciones aquí, que es como una cuenta, es como una oficina que tiene una cuenta escrow, que en nuestros países lo llamamos como la fiduciaria, que Ujú. efectivamente resguarda esos dineros para no dárselos ni al vendedor y para que custodie que la transacción se realiza de manera correcta, y al final, digamos, en el día del cierre, sí, ya dé los dineros a las partes de cómo se acordó en el contrato de compra-venta. Entonces, digamos que esta oficina de título es también la que se encarga, como decía Yurisne, de buscar en los registros públicos que no tenga ningún gravamen, que no tenga ninguna deuda y que esté al día y que efectivamente pueda traspasarse sin ningún problema al futuro comprador. Entonces, esto es un periodo que lo llamamos aquí de contingencia, donde adicional a ese estudio también del título de la oficina de títulos, también podemos realizar inspecciones adicionales previas al cierre. ¿Mm? Entonces, digamos que podemos, este periodo de contingencia es muy importante porque en este periodo podemos cancelar el contrato si algún estudio arroja alguna cosa que, digamos, que vaya ¿Por en qué a uno detrimento se de nuestro tapan la objetivo. vida Eh, cuando han sufrido tanto tiempo? Entonces, el siguiente paso de este periodo de contingencia, si todo va bien, entonces llegamos al momento del cierre, que es donde la oficina de título ya nos convoca a una oficina y se traspasan todos los dineros, se dan los dineros acordados y demás, y la oficina de título, digamos que registra la tierra en el condado y después te hacen llegar el título de la propiedad, el título del terreno. Entonces, lo bueno de, 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 de esta, de esta figura es que tú vas a tener la seguridad de que hay una entidad que está cuidando tu dinero de inversión y que no vas a tener ahí ningún problema. Así que esto es como todo el proceso paso a paso minucioso de lo que tenemos que hacer en el proceso de compra. Por ahora vamos a pasar a un ejemplo que tiene mi compañera Yurisney de un terreno para más o menos decirles qué es lo que podemos, digamos, visualizar y qué es lo que tenemos nosotros como especialistas que estudiar
para presentarles a ustedes los terrenos que más le convengan y que tengan valorización con el tiempo. Bueno, miren, aquí yo les quiero compartir, gracias Moni, gracias por la explicación porque realmente ha estado muy completa, más que condensada, creo que ha sido muy, muy bien explicada. Entonces, yo les quiero compartir, esto fue unos terrenos de un trabajo, un estudio que hicimos para un cliente que nos pidió unos terrenos en torno a los $50,000 que estuvieran en un área en crecimiento, un área que ya estuviera desarrollada, y a mí me parece que esta es una excelente oportunidad, está en Port Charlotte. Port Charlotte es una ciudad que está en la costa, entre Tampa y Miami, quizás un poco más cerca de Tampa, para ubicarlos más o menos y ustedes puedan tener una noción. Port Charlotte ya está prácticamente urbanizado, es conocida tiene campos de golf, tiene muy buenas escuelas, se realizan deportes de pesca ahí, incluso creo que hay ciertos torneos que se realizan al año, de esto no tengo mucha información, pero creo que sí. Entonces, estos terrenos, por ejemplo, les hemos querido mostrar aquí dos terrenos diferentes, pero en un área bastante cercana. Tenemos el terreno esquinero, que este tiene un valor de $46,000 y son aproximadamente 0.33 acres. El otro terreno que tenemos, ¿cuál es la ventaja de este terreno? Que al ser un terreno de esquina, a la hora que usted lo quiera vender o que lo quiera construir, pues le va a facilitar. Si es un comprador, pues lo va a poner en una posición ventajosa. ¿Por qué? Porque su casa va a tener más jardín, porque puede hacer un diseño quizás un poquito más elaborado, un poco más bonito, como decimos, y el espacio que es mayor. Y en este otro terreno, que es de 0.27 acres aproximadamente, pues ¿cuál es la diferencia que tenemos? Que vamos a tener el agua. Si tienes jet ski, si tienes para deportes acuáticos y demás, es un plus que va a tener su terreno, pero lo más importante de ambos terrenos es la localización. Miren las casas que hay alrededor. Nosotros hemos hecho comparable para este cliente y yo se lo he querido traer acá a ustedes. Les repito, los terrenos tienen un valor de $46,000 y $50,000. Estas casas son los últimos listados vendidos. Nosotros para los comparables tomamos los listados de los últimos 3 meses. Miren el valor de las casas, cuánto se vendieron. O sea, la media fue de $832,000. Como ustedes habían visto anteriormente, eran casas con piscinas, casas algunas de 2 plantas, casas muy espaciosas. El valor $832,000 es el valor medio. Y el precio de los comparables, aquí los tenemos más abajo. Estos fueron los que están los vendidos. Y también teníamos las casas que estaban listadas en este momento, estaban más cerca del millón. Pero bueno, quisimos traerle a ustedes las que realmente se han vendido para darle una información verificada, porque lo más importante en la compra de terreno, esto puede ser efectivamente una excelente oportunidad para aquellos que buscan diversificar su cartera de inversiones. Pero como cualquier inversión, es importante que se haga un estudio del área, que se escojan a las personas que sepan trabajar lo que es este tipo de mercado inmobiliario y sobre todo que los ayuden a ustedes a tomar decisiones informadas, porque hay muchas áreas en Florida, no solo esta, estábamos hablando del área de Ocala, que es un área que está creciendo muchísimo. Tenemos otras áreas, Moni, como están en Davenport, más cercanas a Orlando, Central Florida. En City, Fort Myers. Sí, Fort Myers, o sea, hay muchos terrenos disponibles y el potencial de valorización, mirándolo como una proyección futura, es muy interesante. Yo creo que hemos sido, Mónica, hemos dado la información lo más, respetando los tiempos, hemos dado una información un poquito detallada, quizás corrimos en algunos aspectos, sobre todo yo que quería respetar el tiempo de todos, pero lo más importante es que si ustedes tienen alguna inquietud, ustedes quieren contactarnos, aquí están nuestros números, van a recibir esta grabación, la van a recibir a sus correos, pero nosotros estamos en total disposición de ayudarles a todos. Sí, la idea con esto también es comentarles que efectivamente nosotros hemos estado estudiando el tema, informándonos y preparándonos para poder salir y ofrecer este tipo de producto a nuestros clientes. Lo que vamos a hacer, si alguno de ustedes tiene una inquietud, es que se van a comunicar con nosotros directamente y vamos a hacer un Zoom donde vamos a estudiar esos objetivos y ese presupuesto que ustedes tienen, porque como yo le decía a Yurisney, tenemos propiedades desde los 20,000, terrenos desde los 20,000 hasta
10, 12 millones de dólares para desarrollar. Sí. Sin embargo, el proceso es el mismo y por eso también significa una oportunidad porque para todos es bien sabido que Florida está creciendo. Ya hay unas zonas complicadas, digo complicadas porque llegaron como a su tope de valorización De valorización. y precisamente lo que estamos estudiando es estas zonas escondidas todavía que están trazadas con macroproyectos, porque eso es lo que nosotros primero tenemos que estudiar en los condados, la zona de desarrollos de grandes infraestructuras y macroproyectos que van a pasar por ahí, el tema de construcción de escuelas, construcción de vías, y que al final ahora están completamente deshabitadas, pero que al final a futuro va a ser una inversión segura y de mayor rentabilidad por eso. Por ejemplo, Citrus es una zona que está cerca de Ocala. Ocala ya es una perla que empezaron a descubrir los floridianos y se ha subido como pólvora en los últimos meses, porque este mercado es demasiado activo. Y yo me acuerdo que en Ocala habían terrenos de 5.000, 10.000 dólares, 12.000 pero dólares ya hasta el año no. pasado. 12.000 dólares hasta el año pasado y hoy en día ya no se encuentran esos Exacto, precios. entonces Citrus empezó a ser una zona también que empezó a desarrollarlo como por Charlotte y que hay una infraestructura desarrollada en torno a ese crecimiento. Aquí en Estados Unidos no se crece de manera desordenada. Entonces, digamos que todo el crecimiento de una ciudad es muy planificada. Cuando ustedes vengan y visiten, se dan cuenta que cuando hay crecimiento en una zona no es que alguien construya lo que quiere, sino hay zonificación y esto le da una armonía y una valorización también a cada sector. Y Entonces, Mónica, sí, algo, disculpa que te interrumpa, algo muy importante. Una, bueno, que nosotros estamos hablando de Florida, pero que recuerden siempre que nosotros como equipo, como grande equipo que somos, tenemos nuestras alianzas comerciales que están en todos los Estados Unidos, o sea, no por manejamos solo supuesto, el área de la Florida y que nosotros podemos también trabajar lo que es el área comercial. Aquellas personas inversionistas que quieran comprar terrenos para hacer grandes desarrollos, macro desarrollos, como estaba diciendo Mónica, también nosotros le podemos, no somos las personas que le vamos a llevar en el proceso, pero sí les vamos a recomendar a los expertos para que puedan. claro, y pues sobre todo a mí me gusta vender Florida, Day porque tú sabes que aquí tenemos competitividad en el tema de taxes. Nosotros no tenemos No, eso aquí sí, claro. impuesto estatal sobre la renta. Entonces, los demás estados, pues sí tienen la doble tributación en ese sentido, y Florida solamente tiene una tributación. Entonces, por eso también los mismos americanos les encanta invertir en Florida, precisamente porque los taxes son muchos menores que en los estados de California y los estados del norte. Entonces, digamos que por eso a mí Florida siempre, y es una papa caliente en estos momentos y que pueden tener todavía oportunidad, porque yo digo que apuntándole a terrenos, todavía estos clientes que se han quedado rezagados en el tema de inversión inmobiliaria con propiedades, pues pueden tener la oportunidad de invertir en terrenos. Así que espero que haya sido de verdad cortito pero sustancioso, porque sabemos que ya hoy en día nos toca es acortar los tiempos y sumar información. Entonces, les agradecemos su atención y cualquier cosa, estamos de verdad siempre dispuestas a recibirlos con sus inquietudes sin ningún compromiso. Así Muchísimas que, gracias, Mónica. Gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche y les vamos a traer muchísima más información como esta. Vamos a abordar otros temas. Escríbanos si ustedes quieren que nosotros eh, estudiemos para ustedes algo en tratemos, específico. Si exacto, de quieren, otro tema en exactamente, particular. tratemos otro tema. Si quieren que traigamos invitados, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿De qué quisieran escuchar? Y nosotros aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, Mónica. Bueno, bye bye, muchísimas gracias por asistir.